Continuemos con el temario de cálculo integral. Revisemos ahora el teorema fundamental del cálculo. Mencionamos en el video anterior que una función antiderivada es sinónimo de una primitiva. ¿Cómo podemos determinar dicha función primitiva o función antiderivada? A través de una operación inversa a la derivación. Le llamamos antiderivación. Con esta operación podemos ir de f de x a f mayúscula de x. Ahora, ¿cómo representamos esta operación llamada antiderivación? De manera natural, si el símbolo de derivación es dn de x, podremos pensar que el símbolo para la antiderivación es inversa de d en dx de la función f de x, y con esta operación obtendremos f de x f mayúscula de x, aunque en realidad se utiliza otro símbolo para esta operación, que es el que se muestra, y lo llamamos integral indefinida. Este símbolo tiene su razón de ser, pero lo tendremos que dejar para otro video. Así, por ejemplo, para las funciones f sub 1 de x igual a 2x cuadrada más 8 y f sub 2 de x igual a 2x cuadrada menos 3, tenemos que la derivada de f sub 1 con respecto a x es igual a la derivada de f sub 2 con respecto a x, y a su vez ambas son iguales a 4x. f1 y f2 son dos antiderivadas o funciones primitivas de f minúscula de x. La pregunta es ¿por qué? Porque la derivada inversa de 4x es 2x cuadrada más c, es decir, la integral indefinida de 4x es 2x cuadrada más c. Todo lo anterior mencionado se resume en el teorema fundamental del cálculo, que dice: para una función f de x se tiene que la derivada con respecto a x de la integral de f de x con respecto a x es igual a la misma función de x. De manera coloquial, podemos leer esta expresión como la derivada de la integral de una función es la misma función. Nuevamente, la derivada de la integral de una función es la misma función. Lo contrario no se cumple, es decir, la integral de la derivada de una función no es la misma función. Veamos un ejemplo para terminar de comprender el teorema fundamental del cálculo. Vamos a obtener la función f de x si la integral de f de x con respecto a x es igual a 1/3 de x cúbica más c. Partimos de la expresión integral de f de x con respecto a x, que es igual a 1/3 de x cúbica más c. Ahora, usemos el teorema fundamental del cálculo, el cual dice que la derivada de la integral de una función es igual a la misma función. Ya tengo la integral, me hace falta la derivada. Para esto se requiere entonces aplicar el operador derivada del lado izquierdo de la expresión. Al mismo tiempo se deberá aplicar del lado derecho para no alterar la expresión. Del lado izquierdo de la expresión tenemos precisamente el primer término del teorema fundamental del cálculo. Nuevamente dice, la derivada de la integral de una función es la misma función, entonces este término será igual a f de x. Ahorita lo anotamos. Del lado derecho hay que derivar. El segundo término es igual a 0. El segundo término del lado derecho es igual a 0. Dado que no importa qué valor tenga esa constante c, su derivada siempre será 0. Del lado izquierdo habíamos quedado que
la derivada de la integral es la misma función. Y finalmente solo nos falta determinar el primer término del lado derecho, la derivada con respecto a x de 1/3 de x cúbica. Resolvemos y tenemos que f de x es igual a x cuadrada. ¿Pero qué significa esto? Significa que la integral indefinida de la función x cuadrada es 1/3 de x cúbica más c. Es decir, que la función pedida en el ejercicio f de x es igual a x cuadrada. Gracias por ver este video. Te invito a revisar otros videos que se encuentran en mi canal de este mismo tema o de algunos otros.